No hay día que alguien no me escriba y me diga, ¿vos qué sabés? ¿Qué va a pasar? Y yo le digo, la verdad, yo no lo sé. El que puede tener alguna idea es Eduardo Botinelli con sus estudios de opinión pública. Y hoy vamos a conocer el penúltimo antes de las elecciones. Estamos a 13 días de votar. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, sí, lo que vamos a presentar hoy es la penúltima encuesta, es decir, la correspondiente al inicio de octubre. En realidad, en términos estrictos, es del 28 de septiembre al 6 de octubre el periodo de relevamiento, con la metodología habitual que venimos utilizando de 900 casos representativos del total de la población en condiciones de votar, mayor de 18 años, en condiciones de votar en las próximas elecciones, realizada mediante llamadas a telefonía celular aleatoria, ¿no? Yo decía que ahí medio que habíamos podido estabilidad con alguna sorpresa o con alguna variante, pero estabilidad. Hay estabilidad con algunas variaciones, algunas que son sorpresa, otras que, digamos, ratifican algunos movimientos que veníamos viendo. Sin spoilear, para mí la mayor sorpresa está en el ingreso al Senado. Sí, sí. Lo que vamos a contar ahora, estoy seguro que va a ser utilizado, va a ser tema de conversación mañana sin duda, porque hay una sorpresa en cuanto a la posibilidad del ingreso al Senado. ¿Vamos a ver los datos? Vamos a ver los datos. Bien, lo que nos arroja la estimación de voto, recordemos que nosotros venimos utilizando la metodología de estimación de voto, es decir, del 5% que no contesta ante la pregunta inicial, lo que hacemos es, a partir de 21 variables, estimar cuál sería su comportamiento si las elecciones fueran el próximo domingo, a partir de 21 variables, 21 preguntas y caracterizaciones sociodemográficas de las personas. En ese contexto lo que tenemos es al Frente Amplio con 44%, el Partido Nacional 24%, Partido Colorado 17%, Cabildo Abierto 4%, el Partido Independiente con 3%, el Partido de Identidad Soberana de Gustavo Salle 3%, Unidad Popular redondea ahí en el 1%, y la suma de los otros partidos que participan en esta elección suman un 1%. Queda un 3% de personas que declaran que votarían en blanco o anulado. Si esto, estamos hablando de la penúltima, falta una más y faltan las elecciones, que es el día de la encuesta definitiva. Ahora, si esto se diera, el Partido Independiente e Identidad Soberana de Gustavo Salle golpean la puerta del Senado. Bueno, ahí hay una de las claves centrales. Como vos decís, golpean la puerta. No tienen asegurada la banca al Senado, además de los márgenes de error que tienen todas las encuestas. Es decir, este 3% tiene un margen de error de más o menos 1, por lo tanto también puede ser 2 o 4. Pero vienen bastante estables algunos números y otros no. Otros, lo de Salle, por ejemplo, aparece como una novedad importante, una novedad además que viene, digamos, bastante sólida. Ahora vamos a ver los siguientes datos, pero hay una base bastante sólida. Esa cuestión de si entran o no es fundamental para el reparto del resto de las bancas. De la mayoría parlamentaria. Exactamente. O sea, el alcanzar o no el Frente Amplio 15 bancas depende de que uno de los dos no entre. Si entran los dos, es difícil que el Frente Amplio alcance 15. Si uno de los dos no entra, el Frente Amplio alcanza los 15 senadores, ¿no? Entonces, ¿Y si los dos no entran? Y si los dos no entran, el Frente Amplio tiene las 15 bancas. O sea, en cualquier caso, si uno de los dos o ninguno de los dos entra, el Frente Amplio queda con 15 bancas en el Senado. Que recordemos, en caso de tener la vicepresidencia, le da la mayoría. Exactamente. En el Senado. Ese es el punto, digamos, que hoy empieza la discusión en función de estos números, donde ubican, lo que tú decías, en la puerta de entrada al Senado. Que, bueno, son decimales más, decimales menos, porque están justo en el límite de poder ingresar o no al Senado. Vamos a repasar primero, y antes de ir a la línea histórica, que eso me parece siempre bien interesante porque marca la tendencia, y vaya si es importante la tendencia, un trabajo interesante que ustedes arrojan en cuanto a quién tiene la decisión firme y una decisión débil. Bien, acá lo que hacemos no es personas que no contestaron, ¿no? Sino que
hay un 20% que llamamos voto débil. ¿Qué es el voto débil? El voto débil es cuando alguien, primero, a una pregunta que le hacemos específica es si está decidido a votar ese partido o no. Pero además hay otro que es cuando no tiene todas las respuestas alineadas, digamos, hacia el mismo sentido. Es decir, bueno, si no opina en alguna pregunta sobre alguna candidatura de su sector o de su partido que podría elegir, o que tiene dudas sobre qué partido votar. Y ahí tenemos un 20%. Ese 20% de voto débil se reparte en los distintos partidos, donde el Frente Amplio tiene un voto fuerte del 38% y un 6% de voto débil. O sea, un 38% mega decidido. Digamos, es consistente en todas las preguntas, responde siempre en el mismo sentido y no tiene dudas a qué partido va a votar. El otro 6% de voto débil del Frente Amplio, a diferencia de los otros partidos, no aparece claro que puedan cambiar el voto, porque si bien no tiene solidez o totalmente decidido, no presenta segundas opciones claras. No presenta, no, estoy dudando No entre... es que está dudando entre Orsi y Delgado. Exactamente, no está dudando ahí, ¿no? Lo que tiene es que no está totalmente firme su voto, pero no tiene hoy una segunda opción la gran mayoría. Por lo tanto, podemos decir que el Frente Amplio en ese sentido tiene una base sólida y ese voto débil es difícil que lo pierda. Distinto es el resto de los partidos. Tenemos el Partido Nacional, que del 24% tiene un 20% de voto fuerte y 4 débil. El Partido Colorado tiene 13 fuerte y 4 débil. Cabildo Abierto tiene 3 fuerte y 1 débil. Y el Partido Independiente y el Partido de Identidad Soberana tienen 2 puntos de voto fuerte y 1 punto de voto débil. ¿Qué es lo que vemos acá? La debilidad del voto dentro de los partidos que conforman la coalición sí tienen segundas opciones, en la gran mayoría de los casos. Te voy a hacer una pregunta que es la que está sobrevolando el ambiente político en estas últimas semanas. Con estos datos, 44 a 17, vemos... A 24. Perdón, a 24, a 17 decía por el voto female. Perdón, 24 a 17, estaba hablando del Partido Nacional y el Partido Colorado. Y viendo que el Partido Nacional tiene 20 decidido, 4 débil, y el Partido Colorado 13 decidido, 4 débil. ¿Crees que está abierta la posibilidad de la entrada al balotaje para Andrés Ojeda? Bueno, lo que podemos decir es que no es imposible que suceda, pero que hay algunos elementos en competencia que no son solamente la competencia presidencial, que al Partido Nacional le da cierta solidez en la estabilidad del voto o en el piso de su voto, que tiene que ver con el territorio, ¿no? Con tener 15 de las 19 intendencias están en manos del Partido Nacional. Ahí entra en competencia justamente las bancas a diputados. Es decir, hay una competencia que de alguna forma sostiene al Partido Nacional. Por otro lado, tendría que darse un fenómeno que no se ha dado en los últimos 20 años, 25 incluso, y es que el Partido Nacional vote por debajo, por el entorno de su piso fue el 22% en el año 99. Si exceptuamos el año 99, siempre estuvo en el entorno del 30%. Y el Partido Colorado, después de haber tenido la presidencia de Valle en el 99, osciló entre un piso del 10 y un techo del 17. Entonces, ¿qué tendría que pasar? Que se perfore el piso del Partido Nacional y se perfore el techo del Partido Colorado. En esas circunstancias, si se da, estamos ante un cambio de 20 años de cierta estabilidad en los rangos de comportamiento, que sería una novedad, sin dudas. Para resumir, ¿crees que es poco probable, pero querés tomarte unos días más para ver si, no sé, en el último sondeo se achica un poquito más la diferencia? Me imagino que ahí el panorama sería otro. Exactamente. Si vemos el siguiente gráfico que muestra las tendencias, ahí podemos afinar un punto más sobre esto que planteabas. ¿Qué es lo que estamos viendo? Primero, la línea amarilla es el Frente Amplio, muestra una estabilidad muy importante. Asombrosa. Ha oscilado con un piso de 42 hace un año y medio y de un año y medio hasta ahora entre 43 y 44%. Que debe ser una buena noticia y una mala noticia al mismo tiempo para el Frente Amplio, porque el Frente Amplio, para asegurar la mayoría parlamentaria, necesita un par de puntitos más que no parece conseguirlos, y a su vez también tampoco tiene una pérdida de votos, lo cual lo dejaría en un muy buen escenario de cara a una segunda vuelta. Sin dudas, está con un piso más alto del 99, pero no en un nivel similar al del 2019, perdón, y un piso un poco por debajo, un nivel un poco por debajo de lo que fue 2014 o 2009.
Ahora, yendo a lo que vos planteabas con respecto a la competencia entre el Partido Nacional y el Partido Colorado. Bueno, ¿qué vemos? El Partido Nacional estuvo muy estable durante todo el 2023 y hasta las elecciones internas, con una sola salvedad que fue el segundo bimestre del 23, que fue el momento de aprobación de la reforma de la Seguridad Social, donde ahí quien crece es Cabildo y cae el Partido Nacional y después recupera a los mismos niveles el Partido Nacional. El Partido Colorado osciló entre el 7 y el 11% durante el año 2023, pero en este año, después de las elecciones internas, el Partido Nacional tiene una caída de 4 puntos y el Partido Colorado fue creciendo durante todo el año de a 2 puntos por medición por bimestre hasta pasadas las elecciones internas. Y acá va lo que planteabas. ¿Qué sucedió? De entre el cuarto bimestre y septiembre hubo estabilidad. Y entre septiembre y octubre vuelve a darse un movimiento en el sentido que se había dado antes. Una pequeña pérdida del Partido Nacional de 3 puntos y un crecimiento de 2 puntos del Partido Colorado. Entonces, próxima medición. Si esta tendencia sigue o si esta tendencia sucede lo que sucedió en la anterior, estabilidad o una recuperación del Partido Nacional. Esos son los temas que están arriba de la mesa para ver efectivamente si eso se puede dar o no. Me adelanto, si en la próxima medición, que va a ser la última antes de las elecciones, vos ves que la tendencia de caída del Partido Nacional se mantiene y crecimiento del Partido Colorado se mantiene, ahí sí queda un final abierto para exactamente quién entra al balotaje. Si se estabilizan, en realidad probablemente no se llegue a dar. Con la foto de hoy es poco probable que entre el Partido Colorado, pero vos lo que decís es, bien, ojo que viene una tendencia de crecimiento del Partido Nacional de declive. ¿Sí? Ese es el punto que hay que mirar. La semana que viene no tenemos más tiempo, o sea, es la semana que viene o la semana que viene. Bueno, y después tenemos Cabildo Abierto, que segunda medición consecutiva en 4%, había estado 2 mediciones en 5%, ha tenido un proceso de caída que coincide con el crecimiento del Partido Colorado. Y luego el Partido Independiente, que durante todo este año ha estado bastante estable en el entorno del 3%. No aparece acá, pero reiteramos, según esta última medición, Identidad Soberana también estaría en el entorno del 3% de votación y no es descabellado pensar un Salle llegando al Senado. Bueno, eso es otro de los puntos que hay que ver en la próxima medición. En la medida que es un fenómeno que sucede, que venía en el entorno del 1%, que logra pasar al 3%, lo que hay que ver es efectivamente si hay un movimiento coyuntural, algún episodio, algo que haya trasladado a la gente a, no, yo voto a Salle porque no quiero a estos otros, sí. Si eso se solidifica o si es un movimiento coyuntural. Esa es la otra incógnita que tenemos para ver la semana próxima. Bueno, rápidamente, vamos a comparar 2019 con 2024, mediciones de octubre. La medición de octubre de Factum del año 2019, medición de estimación de voto 2019, estimación de voto 2024, que nos muestra un movimiento de un crecimiento de 6 puntos del Frente Amplio y una caída de 9 puntos de la suma de los partidos de la coalición. En esto que vos decías antes, bueno, tendría que ser una buena noticia para el Frente Amplio, en parte sí, porque está mucho mejor que lo que estaba en 2019, es decir, está 6 puntos por encima. Si vamos a la siguiente placa, podemos compararlo con lo que fue la elección nacional, donde es muy similar, porque la encuesta de Factum de octubre ya mostraba un escenario muy similar a lo que terminó sucediendo. Cuando comparamos con lo que sucedió en octubre del 19, lo que vemos es un crecimiento de 5 puntos del Frente Amplio con respecto a la votación que tuvo en 2019, una caída de 5 puntos del Partido Nacional, un crecimiento de 5 puntos del Partido Colorado, y luego tenemos una caída de Cabildo Abierto del 11 al 4%, es decir, pierde 7 puntos con respecto a lo que votó, un crecimiento del Partido Independiente, que pasa del 1% que votó en 2019 al 3% que está registrando ahora, y luego de la suma de los partidos de la coalición tenemos una pérdida de 1 punto por no estar el Partido de la Gente que registró en 2019. Y lo que se da es un crecimiento de los otros partidos, fundamentalmente por el crecimiento que estamos viendo de Identidad Soberana con Gustavo Salle de 2 puntos porcentuales. En un escenario donde se presume va a haber menos trasiego de votos entre la coalición y el Frente Amplio de cara a la segunda vuelta, la coalición, todos tienen algo de que agarrarse positivo en sí. ¿no? En esta encuesta. La realidad es que todos los partidos tienen algo positivo. Es y verdad, todos para algo negativo también. Y todos algo negativo también, es verdad. Pero lo que vos ves es un escenario donde la coalición, si bien llega con mejor porcentaje de votos, no quiere decir que esto le asegure que es favorita de cara a una segunda vuelta. No, de hecho lo que hemos visto es, si bien el trasiego de votos esperable
en esta segunda vuelta con respecto a la primera es menor a la del 2019, todos los estudios nos están mostrando que el comportamiento sería similar a lo que pasó en las ediciones anteriores. Es decir, que el Frente Amplio recupera en el entorno de 4 puntos, 5 puntos, crece 4 puntos la candidatura del Frente Amplio desde octubre a noviembre y hay una pérdida de la suma de los partidos de la coalición con la segunda vuelta de entre 2 y 3 puntos. Entonces, eso lo que hace es un escenario relativamente parejo, pero que no se puede trasladar lo que pasa en octubre a lo que puede pasar en noviembre. Bueno, creo que mañana te vamos a tener de nuevo con medición sobre los plebiscitos y, como les decíamos, esta fue la penúltima foto. Tendremos una más antes del 27 de octubre, así que la semana que viene va a ser también de bandera verde. Qué pinta de que nos vamos a quedar hasta tarde. Porque aparte se resuelven cosas muy importantes. No vamos a tener presidente el 27 de octubre, pero vamos a tener definición de un parlamento que capaz que sí nos lleva a quedarnos un tiempo largo esperando que se resuelva y ni que hablarlo de los plebiscitos. Sí, sin dudas hay muchas definiciones en muy pocos votos que pueden resolver toda la composición de cara a lo que pueda suceder el 24 de noviembre. Eduardo, como siempre, un placer. Muchas gracias, Nicolás. Hacemos la pausa y venimos con más aquí en BTV Noticias. Entre otros, vamos a estar conversando con Pablo Mieres en minutos aquí en nuestro noticiero.